Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a tratar de hacer una charla muy sencilla. Los modelos de contratación, los modelos de relación aseguradores, prestadores o entidades que manejan las finanzas en los países con los que provisionan los servicios son bien complejas, incluye análisis económicos, demográficos, epidemiológicos, pero vamos a tratar de hacer una charla muy sencilla para tratar de explicar, hacer una aproximación de cómo deberían ser las relaciones entre aseguradores, entidades responsables de pago y aquellos que prestan servicios de salud. Bueno, lo primero, pues esta es una fórmula muy sencilla que es autoría mía para tratar de explicar un poquito. La primera parte de la charla consiste en exponerles cómo piensan las entidades responsables de los recursos, de administrar los recursos en los países, llámese Sistema Nacional de Salud, entidades promotoras de salud como ocurre en Colombia, entidades aseguradoras, etcétera, en diferentes partes del mundo. S igual a FU por P por CME sobre I. Bueno, ¿eso es chino avanzado? No, muy sencillo. Esto lo hemos denominado siniestralidad. En todos los sistemas de salud, la provisión de recursos para la prestación de servicios de salud es limitado. La primera premisa de economía de la salud es: los recursos son limitados, las necesidades de los seres humanos son ilimitadas. Por eso, la adecuada priorización de los recursos, el adecuado manejo de los mismos, va a garantizar y permitir tener una mayor cobertura y accesibilidad a los servicios de salud por toda la población, con criterios de equidad y demás. Entonces, la siniestralidad, dice, es el costo total sobre el ingreso, el porcentaje de consumo de los recursos disponibles, ¿cierto? Depende de qué, la frecuencia de uso de esos servicios por la población que está expuesta, ¿no es cierto?, por el costo medio de esos servicios sobre el ingreso, ¿no es cierto? Eso nos da una siniestralidad. Y obviamente, pues la idea es que en todos los sistemas de salud esa ecuación sea equilibrada, que si tengo 100 pesos, pues los 100 pesos me alcancen para cubrir todas las necesidades de salud de la población, porque si tengo 110 de consumo, 120% de consumo, 130, pues voy a entrar en déficit y se van a generar riesgos, se van a generar problemas en equidad, en acceso a servicios y en garantía de atención a toda la población. Es muy complejo en salud, en economía de la salud, en administración de sistemas de salud, en administración y gerenciamiento del riesgo. Es muy difícil el tema de administración de riesgo, el definir criterios de priorización de atención, en definir modelos de atención y demás, pero es un ejercicio que hay que hacer. Y hay muchos elementos de eficiencia, hay muchos costos de no calidad en el sistema en los que todos podemos intervenir desde cada una de nuestras perspectivas. Hay un modelo, cualquier entidad, llámese pública, privada, Sistema Nacional de Salud, aseguramiento, funciona más o menos similar, ¿no es cierto? Hay una gestión frente a los ingresos, ya sea vía presupuestos, ya sea vía unidad de pago por capitación, ya sea pago de las cotizaciones, etcétera, ¿no es cierto? Hay unos modelos de contratación con los prestadores de servicios de salud y ya viene el tema de seguimiento a la gestión y a la prestación por parte de estos, que es básicamente observar qué pasa en términos de resultado en lo que se quiere de toda esta cadena, qué se está obteniendo frente a lo que se está esperando. No sé si, ¿ahí me están escuchando bien? Sí. Ok, bueno, muy bien. El primer punto de toda entidad responsable de los recursos, de toda entidad responsable de manejar las finanzas de que disponen los sistemas de salud, es identificar dónde, cómo se están consumiendo estos recursos, dónde se presentan desviaciones, dónde se presentan ineficiencias y dónde se pueden hacer modelos de gestión que permitan optimizar estos recursos. Esto es importante tenerlo presente porque, como decían en la charla anterior, ¿cuál es el precio de una vida? Pues el precio de una vida es todo, pero hay que disponer recursos y donde se puede ahorrar hay que generar los ahorros para poder garantizar las atenciones en todos los niveles, porque pues obviamente parte de la función y responsabilidad que cada uno tenemos es generar las mayores eficiencias para que los sistemas de salud funcionen. Entonces, lo primero que uno hace es mirar, evaluar, monitorizar cómo está haciendo el consumo de los recursos. Eso hacen las entidades responsables de pago. Eso se utiliza mediante métodos estadísticos sencillos,
se miran, hacen las mediciones de tendencia central, histogramas, metodología 6 Sigma para el análisis de la información, a través de procesos de variantes, correlaciones, paretos, estratificación, hay métodos paramétricos, no paramétricos. Lo importante es identificar, y esto se hace a través de modelos, ¿no es cierto?, de identificar dónde se están presentando desviaciones en los consumos de recursos, sea en el primer nivel de atención, en la consulta especializada, en ciertos tipos de patología, en municipios, en regiones, en algunas IPS. Uno tiene casos tan particulares donde en poblaciones similares, una IPS en los mismos niveles de atención, los costos de atención de un apéndice valen 3 millones de pesos y en otro, en condiciones similares, en la misma corte vale 1,5 millones. Entonces, todo eso lo lleva a uno a analizar qué está pasando y qué eficiencias y qué niveles de intervención puedo realizar. Para eso se utiliza la estadística para mirar dónde se están presentando desviaciones. Ahí es muy fuerte el análisis con metodología 6 Sigma para encontrar esas desviaciones. ¿Quiénes están? 2 desviaciones estándar por encima. Con base en identificación inicial, dónde están las desviaciones, tenemos que hacer un análisis de causa-efecto. ¿Qué está causando esas desviaciones? Existen muchas metodologías de análisis de causa-efecto que nos van a permitir identificar la causa raíz de esas desviaciones y establecer si las mismas son o no son intervenibles. Si son intervenibles, pues desplegamos una serie de planes de acción y demás, y con los análisis estadísticos y estos análisis de causas-efecto, no solamente lo hacemos de forma sola, suelta para una institución, hacemos una referenciación interna con instituciones similares en una misma área geográfica, a nivel nacional para un mismo asegurador, a nivel nacional para múltiples aseguradores y múltiples prestadores, o a nivel internacional en el comportamiento de estas instituciones, de estos procesos, de la atención de estas patologías, para establecer claramente los grados de desviación, poder hacer una segmentación clara, identificación de ese problema y poder generar niveles de intervención adecuados. ¿Qué debe arrojar el análisis en una EPS en Colombia o una entidad responsable de pago en cualquier parte del mundo? Primero hay unas claras identificaciones geográficas del comportamiento, ¿no es cierto? No es lo mismo el comportamiento epidemiológico en la costa colombiana que en la Amazonía, que en la capital de la República, etcétera. Entonces, todos estos elementos pues deben llevar a una clara análisis de siniestralidad por cada municipio de una región geográfica, distrito, departamento, etcétera, por servicios, por tipo de servicios, por patologías y demás, que permite identificar el consumo y de esas mismas patologías, departamentos y municipios, compararlos entre ellos, como mencionábamos en la diapositiva anterior. Fundamental para todos los análisis económicos, estos dos elementos que tenemos acá: las frecuencias de uso de la población, de los servicios de salud que querramos analizar, ¿no es cierto?, y los costos medios, como veíamos en la ecuación en la primera diapositiva. Es fundamental también dentro de este análisis información que nos debe arrojar los perfiles epidemiológicos, cuál es la incidencia, cuál es la prevalencia de ciertas patologías. Eso lo tiene en la cabeza la entidad que maneja los recursos, porque eso es lo que le va a permitir estructurar los planes de acción, de intervención, los modelos de atención y modelos de gestión en salud. La determinación de las desviaciones del proceso, tanto en salud como económicos. Hay desviaciones de procesos en salud, de indicadores en salud que no tienen el mismo impacto económico, y hay unas que tienen una desviación económica muy importante que no tienen un gran impacto en la población, ¿no es cierto? Las enfermedades huérfanas, las enfermedades de muy baja frecuencia, ¿no es cierto?, no tienen mucho impacto desde el punto de vista epidemiológico en la población general, en las estadísticas generales. Una frecuencia de uso del 0.001, pues es un impacto mínimo cuando lo mira uno con la enfermedad diarreica aguda, las infecciones respiratorias, etcétera, pero desde el punto de vista económico, ese 0.001 termina siendo el 5% del gasto en salud de un país, ¿no es cierto? Por eso es importante determinar las desviaciones de todos los procesos, tanto en salud, de los resultados de atención, procesos no conformes en salud, como los económicos. Y todo esto, el análisis nos arroja la información para la construcción de los planes de acción, considerando las variables intervenibles, es decir, realmente dónde yo puedo hacer gestión y cuál es la tasa de intervención o de gestión que debo lograr o alcanzar. Es muy frustrante uno hacer todo el análisis, hacer todo el desgaste estadístico, mirar cómo ahorra recursos en patologías, etcétera,
Y cuando uno genera un plan de acción, se generan unas metas y las mismas no se alcancen. Ese es uno de los primeros preceptos en calidad. Las metas que no son alcanzables generan frustración y generan inclusive un efecto rebote de inclusive procesos de deterioro en la sostenibilidad en largo plazo de los temas de calidad. Muy bien. Estos son ejemplos de lo que pasa en los modelos de análisis, siniestralidad por municipio. Acá tenemos el municipio A, el B, el C, llámese ciudades, capitales, departamentos, y uno pues mira cuál es el consumo de recursos frente a los que se disponen para atención en salud. Entonces acá tenemos ejemplos de consumo y uno aquí fácilmente mirando la siniestralidad identifica de modo muy grueso dónde presenta desviaciones y dónde usted tiene que analizar en detalle. Acá si uno le hiciera una curva de distribución normal sin hacer todo el análisis detallado, pues uno ¿qué encontraría? Esto está desviado acá, ¿no es cierto? Y de entrada usted dice, acá en estos dos municipios, el C y el D, yo tengo problemas que debo priorizar 1A para intervenir, ¿no es cierto? Los demás, si yo me voy al F, pues diría es un municipio que tiene en la demanda de servicios de salud, no quiere decir que lo vaya a descuidar, pero desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, no tiene el impacto que están teniendo los demás. Si me voy esto es solamente siniestralidad, que es el consumo de los recursos. Si me voy a ver el dato de la frecuencia de usos por patologías, por frecuencia de uso de servicios de salud en general, yo puedo establecer en estas poblaciones unas frecuencias de uso por XY patología. Si pusiéramos el caso, ejemplo de falla cardíaca, eventos, frecuencia de uso de usuarios con falla cardíaca después de calcular tasas y ajustar, y resulta que yo tengo estas frecuencias, pues obviamente encuentro con unas tasas disímiles, ¿no es cierto? Encontramos esta, la G, que este 00111, pues es muy superior a este que tiene acá 4 ceros previos, que es 0,77, está 10 veces aumentada. Ahí me permite también identificar dónde tengo un uso o un sobreuso en los servicios de salud, o por lo menos una desviación que tengo que entrar a analizar. Perdón. Y lo mismo lo hago por tipos de evento, el costo medio evento, es otro tema importante cuando yo segrego un tipo de patología, un tipo de atención, llámese falla cardíaca en tema ambulatorio, falla cardíaca en tema ambulatorio, dispositivos, herniorafias, histerectomías, etcétera. Yo puedo entrar a comparar también el costo medio evento que está pasando. Estos elementos acá también me permiten entrar a establecer, como veíamos desde la primera diapositiva, la siniestralidad depende de la frecuencia de uso y del costo medio de forma muy importante, ¿no es cierto? Donde hay desviaciones en el costo medio evento que me inciden en el costo total del resultado. Acá vemos para un mismo tipo de evento, digamos acá que esto sea una colecistectomía, para poner un ejemplo muy sencillo, donde el costo medio evento en el municipio B o en la IPS B me está saliendo en 1.850.000, en la C en 4.355.000, etcétera, con unas cohortes y unas poblaciones grandes, me permite establecer que aquí pasa algo, o hay un problema de contratación, o hay un problema tarifario, o hay un problema de complejidad en las patologías, ¿no es cierto? Entonces, ya me permite por lo menos entrar a establecer que acá hay algunas que me generan alertas rojas. ¿Qué arroja el análisis? Lo que veíamos ahí. Todos esos análisis me permiten llevar todo esto a temas de distribución normal, a mirar procesos en metodología de 6 sigma, dónde están las desviaciones y hacia allá me voy a concentrar en el análisis de causalidad. Valoración de los factores. Como decíamos que la siniestralidad depende de la frecuencia de uso y el costo medio, y esto digamos que el enfoque acá está expuesto muy sencillo, debe orientarnos hacia el papel que tiene cada uno de nosotros en incidir en alguno de estos factores. La siniestralidad de este municipio, de esta ciudad o de esta población que tiene una entidad aseguradora, ¿no es cierto? En un escenario 1 es del 134, un escenario 2 es del 174, luego 94, 107, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Este es el comportamiento del consumo de los recursos de que dispone para la atención en salud de la población. Si este escenario 1, con esta frecuencia de uso, con esta población y este costo medio de evento, ¿no es cierto? Con estos componentes nos da este resultado. Si la frecuencia de uso, es decir, el número de veces que la persona demanda servicios, el número de atenciones, no se controla, ¿qué va a pasar? Hacemos un ejercicio de aumentar un 15% la frecuencia de uso e inmediatamente, sin cambiar ninguna otra variable, solamente por aumentar la demanda de servicios de salud, la siniestralidad pasa del 134 al 174%.
Y eso pues obviamente genera un desequilibrio importante y genera un riesgo en la viabilidad y sostenibilidad de cualquier modelo de atención. Esto se puede llevar también, este ejercicio, si ustedes tienen un contrato de capitación o les pagan un paquete dentro de un modelo de contratación con alguna entidad responsable de pago, si el ejercicio es similar, pues les va a generar a ustedes un desequilibrio del contrato, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se disminuye la frecuencia de uso? ¿No es cierto? Pues obviamente bajamos un 15% la frecuencia de uso, un 20% la frecuencia de uso, la siniestralidad automáticamente baja. ¿Qué pasa si se disminuye el costo medio un 15%? El costo medio, con la misma frecuencia de uso, ¿no es cierto? Ya no es 900.000, sino 720.000, pues baja la siniestralidad de la que tenemos referente inicial de 134%. Si se aumenta el costo medio un 15%, la siniestralidad, el 1.080.000, la siniestralidad aumenta al 161, pero si se aumenta la frecuencia de uso y el costo medio, es decir, se atienden más pacientes y además los servicios, el costo de los servicios que se están atendiendo son más caros, miren el efecto potenciador que esto tiene. Pasamos del 134% al 209%. Es decir, rompe cualquier modelo económico para garantizar la atención en salud de la población. Entonces, son elementos que se los ponemos acá de forma muy sencilla para que lo tengamos claro, porque los niveles de intervención y la responsabilidad que tenemos todos, pues deben conllevar a que el tema sea muy racional. ¿Y qué pasa si el escenario es al inverso? Si se baja la frecuencia de uso, en el mismo escenario que habíamos colocado acá que nos daba el 94%, y además se baja el costo medio, pues obviamente los resultados caen dramáticamente y el resultado es un 75%. Es decir, es claro que el efecto potenciador que veíamos en la primera diapositiva entre frecuencia de uso y costo medio evento son fundamentales para mantener un equilibrio en las finanzas de cualquier sistema de salud. Si los dos se descompensan, el resultado negativo se potencia. Si los dos se controlan o se pueden ajustar o se pueden optimizar, el resultado también positivo se potencia. Y eso es importante porque cuando ustedes van a hacer procesos de negociación con las entidades que los contratan, deben tener presente esto, qué es lo que necesita la entidad. Y esto estamos hablando sin tocar elementos de calidad. La calidad debe ser un elemento que no puede estar en negociación, que te hago esto más barato pero con menos calidad, o que te lo hago más caro y te mejoro la calidad, no. Acá tienen que ser con procesos de calidad estándar, y lo que planteaban hace un momento, y que pues que creo que ha sido discusión de todos los 2 días, es fundamental los protocolos de atención, las guías de mejor práctica, los centros de excelencia y demás, que garanticen que esta calidad sea óptima en todo momento. ¿Qué se hace para intervenir la frecuencia de uso? Bueno, entonces para intervenir las frecuencias de uso, lo primero es que yo tengo que revisar con quién contrato. Yo tengo que tener entidades que sean realmente muy claras, muy juiciosas en atender lo que se tiene que atender, sin generar problemas de inducción de demanda innecesaria, sin generar inflación, ¿no es cierto?, en el costo de los servicios de salud vía aumento de la demanda. Esos son temas de los riesgos morales que tienen todos los modelos de salud, ¿no es cierto? Le mira uno estructura, proceso, resultado, otros atributos de calidad que uno quiere evaluar en modelos de excelencia y demás, temas de inducción de demanda hacia los programas de promoción y prevención y hacia los programas de bajo costo en ejecución, pero que tienen gran impacto en términos de resultado en el largo plazo, evaluación y cumplimiento de los programas de promoción y prevención, normas, guías y metas, y generar procesos de estandarización. Esto en los primeros niveles es fundamental, porque recordemos que los primeros niveles son los que reciben el 80% de la demanda en salud de la población contado como número de actividades, ¿no es cierto? Y si allí se hace un muy buen filtro, se tiene buena resolutividad, pues nos va a permitir de alguna manera priorizar, direccionar a niveles superiores a los pacientes que realmente requieran la atención. En cuanto a seguimiento cohortes, que es otro elemento fundamental, las cohortes y que se están trabajando en el país ya están muchas reguladas. Tenemos las cohortes de los pacientes diabéticos, la cohorte de los pacientes hipertensos, la cohorte de pacientes con problemas respiratorios. Hay otras cohortes de programas especiales como VIH, cáncer, etcétera, cáncer por tipo y demás, que nos van a permitir también en esa segmentación de la frecuencia de uso y costo medio poder identificar e intervenir puntualmente cada grupo de pacientes de una forma adecuada, poder mirar las desviaciones entre ellos, compararlos por municipio y demás para generar acciones de eficiencia. Y esto no solamente es prevención primaria, sino secundaria y terciaria. Programas especiales
y hacer control a multiconsultantes y casos especiales. ¿Qué está pasando también? Si no se organizan adecuadamente las redes de servicios, si no se organiza una red de flujo adecuado entre primer nivel, médico general, especialista ambulatorio y centros de excelencia, centros de alta complejidad, pues se termina haciendo, acá le toman cuadremático, lo ven, le forman una cosa, pasa al segundo nivel y como si nunca lo hubieran visto, le generan otra serie de costos en atención en salud, pasa al otro lado lo mismo, el paciente sale ambulatorio, nadie lo controla y termina generándose unos costos de no calidad muy importantes en el sistema con multiconsultantes que no permiten ni el control adecuado del paciente ni una adecuada gestión en términos de costos. Muy bien. Control de resolutividad es fundamental y inducción de demanda de niveles superiores, ¿no es cierto? Temas de referencia y contrarreferencia es la comunicación entre un paciente cuando sale de un nivel y va a pasar a otro nivel de atención y cuando se devuelve, porque el paciente, y acá se está trabajando en la historia clínica unificada, que ojalá eso estuviera en línea. Yo cargo mi historia clínica como cargo la cédula, llevo a un hospital mi cédula y aparezca pues toda mi información de historia clínica de todos los sitios donde me han atendido. Eso permitiría tener muchísima claridad en los procesos de atención. Otros elementos fundamentales, la contratación y el modelo de atención. ¿Qué es un modelo de atención? Es qué prestar, cómo prestarlo, y donde es fundamental en los modelos de atención y para las entidades aseguradoras contar con centros de excelencia que le permitan realmente con criterios claros, con adecuados protocolos, no solamente lo que ellos prestan directamente, sino ser asesores y consultores en toda la cadena de prestación, desde el primer nivel con el médico general hasta los niveles superiores en todos los procesos de atención del paciente. Acciones para intervención del costo medio. El costo medio básicamente es lo que le factura a una entidad aseguradora el que está prestando el servicio. Ese costo medio tiene muchísimos elementos de intervención. El tema de medicamentos, insumos, costo de honorarios, etcétera, son elementos que uno debe tener muy claramente definidos desde el inicio de contratación. En Colombia, y lo que ha pasado es un tema muy difícil en tema de sobrecostos y sobreprecios en algunos medicamentos. Eso se ha venido regulando desde el punto de vista normativo. En otros elementos, en otras partes del mundo también se ha hecho, la misma situación de mercado ha hecho la autorregulación de los agentes en el medio. Hay otros elementos también muy complejos, las posiciones oligopólicas o monopólicas en los cuales algunas entidades X o Y, Z para ciertas actividades generan unas tarifas mucho más altas que las que se generan en otros sitios donde hay pluralidad de oferentes. Todo eso debe tener uno presente y con cualquier modelo de contratación yo debo dejar claro cuáles son mis referentes en medicamentos, en insumos, en costo de honorarios y demás, para poder tener claro el costo que me va a resultar final de cada procedimiento, actividad o intervención que contrate con esta entidad. La conformación de redes integradas de servicios también me ayuda muchísimo al control de costo medio porque si yo miro un costo medio de atención por un grupo relacionado a diagnóstico, si un paciente migra de un nivel, pasa a otro, de otro pasa a otra institución sin ningún control, no hay una red integral, le terminan haciendo lo mismo en 3 sitios y finalmente el costo se me triplicó y no le hicieron al paciente finalmente todo lo que le tenían que hacer. La evaluación de pertinencia, esto es un tema que debe ser más de autocontrol de las instituciones que desde una auditoría externa del que va a pagar. Esto es en las instituciones que están trabajando en acreditación en Colombia, que ya son muchas, los modelos de autocontrol, de evaluación de su pertinencia, de la aplicación de guías y protocolos, hace que estas entidades tengan unos elementos en cuanto a pertinencia, racionalidad y realmente la suficiencia técnica que garantizan que lo que se tiene que hacer cumple con todos los estándares y requisitos establecidos. Como se exponía, y esto es un tema dinámico en el que se tiene que trabajar permanentemente. Y la evaluación de condiciones de infraestructura y calidad de la red de servicios contratada. Entre las instituciones acreditadas en salud, los centros de excelencia, las instituciones no acreditadas, existen brechas muy importantes en temas de infraestructura, calidad y calidad de atención. Estos son elementos fuertes de trabajo que uno tiene que tener presente. Una institución que no siga guías, que no siga protocolos, que no tenga aseguramiento de calidad, generalmente los costos de atención son más altos. Los costos finales de atención son más altos. Bueno, esto obviamente son elementos, otro de los trabajos importantes, el seguimiento de casos especiales y cohortes, la evaluación de las guías de práctica clínica. Esto es fundamental porque esto es lo que permite establecer claramente los niveles de intervención y las claridades de reglas de juego entre los aseguradores y los prestadores,
¿no es cierto? La pertinencia, racionalidad, oportunidad es un elemento que debe estar monitorizándose permanentemente. La gestión del costo evitado, costo de no calidad, es un elemento que se debe estar trabajando en conjunto entre aseguradores y prestadores. Hay fallas en esos costos de no calidad que son imputables no solamente a quien asegura, sino también a quien presta. Una demora en trasladar un paciente a un nivel de atención donde donde lo deban tratar adecuadamente, una demora en una interconsulta, una demora en un proceso quirúrgico que termina en una complicación, son elementos que se deben monitorizar para minimizar y llevar esos elementos dentro de la campana de distribución normal a un tema de control, estar siempre trabajando en eventos adversos y fallas de calidad, y el tema de altas tempranas es otro tema que también se trabaja muy fuerte en este momento. Todo esto lleva a intervención en el costo medio, la frecuencia de uso, y esto es lo que los aseguradores y las entidades responsables de pago tienen en mente, trabajar en intervenir el costo medio, intervenir la frecuencia de uso, pero sin afectar elementos de calidad. La calidad es un tema que no debe ser negociable nunca. Y todo eso, pues obviamente, la estandarización es fundamental para esto. Modelos de contratación. Entonces dice, bueno, así piensa el asegurador. Ahora, bueno, ¿yo cómo hago como prestador de servicios de salud una aproximación a tener un contrato equilibrado, tanto para mí como para la entidad responsable de pago, llámese Ministerio de Salud, empresa de medicina prepagada, aseguradora, entidad promotora de salud? Existen muchos modelos de contratación y uno se desconcierta, hay mucha terminología, uno se desconcierta. ¿Qué es evento, paquetes, pago global, precio, costo, riesgo, capitación, alianza con EPS? Bueno, todo eso desde el punto de vista administrativo dice, bueno, está metido en lo clínico, ve uno de esto y dice, bueno, esto es otro mundo. No, no es difícil. ¿Qué es importante en cualquier relación contractual? Tener claramente definido qué es lo que yo voy a prestar, qué es lo que usted está obligado a pagarme y bajo qué condiciones de calidad, cuál es la transferencia del riesgo como prestador yo que asumo en el modelo de contratación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las obligaciones de lado y lado? ¿Cómo va a ser el tema de pagos? ¿Cómo va a ser el tema frente a los incumplimientos de las partes? Y cómo se van a resolver las diferencias. Eso en cualquier contrato, sea laboral, con una IPS, sea por un modelo de contratación por capitación, que ya veremos más adelante qué es, uno por evento, etcétera. Es fundamental, esto siempre lo debemos tener presente. Siempre. Cuando a mí me transfieren el riesgo y no me transfieren los recursos suficientes para ese riesgo, pues yo me quiebro. O cuando yo no asumo sin una atención a un precio muy alto y el riesgo queda en el asegurador, pues el que se quiebre es el otro. Entonces siempre hay que buscar modelos equilibrados en el cual el éxito de una contratación es que las dos partes estén aliadas y estén satisfechas frente a el acuerdo en que han alcanzado. Bueno, para la población, este es el mapa de riesgos de la población, hay población con riesgo alto, medio, bajo, ¿no es cierto? Hay muy pocos usuarios, y en Colombia los usuarios que se han denominado alto costo, ¿sí? O eventos catastróficos, son muy pocos eventos, pero que consumen gran parte de los recursos. Entonces, este es un grupo de población muy especial, ¿no es cierto? Pocos usuarios de riesgo alto en los cuales yo pues debo tener presente qué modelo de contratación se debe ajustar a eso y qué asumo en un proceso de contratación, ¿no es cierto? Hay usuarios de riesgo medio, riesgo variable, que pueden subir o pueden bajar dependiendo de los niveles de intervención en los sistemas de salud, y la mayoría de la población, en la mayoría de las patologías, tanto por composición etaria y demás, se encuentra en riesgo bajo en muchas cosas, ¿no es cierto? Los costos de la gestión del riesgo, ¿qué es lo que espera un asegurador? Que los ahorros y los recursos, ¿sí?, que logre a través de la inversión que hace en la contratación, le genere un impacto positivo. No, digamos, no es en los programas de promoción y prevención, en vacunación, el costo de inversión es muy bajo en vacunación y el resultado es muy grande en resultados en salud. Entonces, lo que se busca en cualquier modelo y cualquier servicio que se oferte con cualquier fin, es que el costo de la intervención, ¿no es cierto?, el costo de la intervención y la prevención de riesgo, frente al costo del evento, esté en un nivel donde se cruzan que sea óptimo, es decir, que yo logro un mucho mayor resultado frente a la intervención, o sea, tengo un margen de utilidad muy positivo en la inversión que hago para el control de ese riesgo. Y lo mismo, uno tiene que hacer la evaluación por cada grupo poblacional, acá llámese cohorte,
llámese población por municipio, etcétera, yo debo identificarlo, debo segmentarlo y frente a cada uno yo debo hacer mi análisis y decir cuál es el nivel óptimo, ¿no es cierto?, de intervención, el costo óptimo de intervención para cada uno de estos eventos. Uno puede tener pacientes con cáncer, con enfermedades huérfanas, y yo puedo hacer allá prevención secundaria y mirar cuál es el nivel de intervención que debo realizar, cuál es el costo que me va a generar ese nivel de intervención y el ahorro que puedo esperar. El ahorro no necesariamente significa utilidades para la entidad que paga, significa ahorros frente a eventos posteriores muchísimo más costosos que si no hago nada, tanto en salud pública como en años de vida, como en otra serie de factores e indicadores. Los riesgos, cuando se hacen los procesos de contratación, se dice la capitación genera el menor riesgo para la EPS, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, genera más riesgo para la IPS desde el punto de vista económico, el evento genera menos riesgo desde el punto de vista económico para el prestador y genera más riesgo desde el punto de vista económico para el asegurador. ¿Qué quiere decir esto? ¿La capitación qué es? Ahora vamos a ver los modelos de contratación. Simplemente yo le digo, le doy una población, le doy unos recursos y usted asume todo el riesgo de lo que le pase a esa población. Entonces el asegurador, ¿qué hace? Le transfiere el riesgo, le da la plata y hasta ahí se desentiende. Cuando ese evento, pues simplemente el prestador, ¿qué hace? Yo atiendo todo lo que me llegue, lo atiendo, no asumo ningún riesgo porque por cada evento me van a cancelar un valor. Y estos son elementos que ya están reevaluados. No existen modelos de contratación perfectos. Todos los modelos de contratación se deben ajustar a cada tipo de servicio que se quiere prestar. Y en los cuales este tema del riesgo se mueve entre estos dos, ¿no es cierto? El riesgo que se maneja entre el asegurador y el prestador. En general, estos son los modelos de contratación que se tienen acá en Colombia, en general a nivel mundial. Una contratación por evento, una contratación por capitación, pagos por caso, conjuntos integrales de atención o grupos relacionados de diagnósticos y otra que es el pago global prospectivo. Existen muchas otras intermedias, presupuestarias y demás, pero nos vamos a detener solamente en estas. Entonces, de cara a lo que necesita el asegurador, de cara a lo que necesita la población, debemos pensar cuál va a ser el modelo de contratación que más se aproxime a generar una adecuada beneficio o un beneficio mutuo con los aseguradores. El pago por evento es el más sencillo, el más común, el más utilizado. Simplemente por cada servicio que yo presto hay una tarifa preestablecida y el que maneja los recursos simplemente me paga por cada caso. ¿No es cierto? Es muy sencillo, es la forma más fácil de pago retrospectivo y está directamente relacionado con el esfuerzo. Si la IPS hizo 5 consultas, me paga 5 consultas a esta tarifa, multiplico el número de consultas por la tarifa y ese es el pago que recibo. Nada más, ¿no es cierto? Ese pago no se puede estipular ex ante debido a que la atención, o sea, el pago no se puede establecer cuál va a ser el monto final de giro de una institución. Cuando uno está por evento, una institución le puede facturar 100 millones un mes, 150 el siguiente, 80 el siguiente. No se puede tener un valor predictivo claro de cuánto va a ser el costo final de esta institución en términos de pago, porque eso depende del número de atenciones, ¿no es cierto? Depende y de las complejidades de atención que requiera cada paciente. No voy a tener mucho en esto. Este pago, estos son temas normativos en Colombia, ¿no? Por cada actividad o procedimiento se establecen unas reglas de juego, tiempos, frecuencias y demás. ¿Qué ventajas tiene? Para el prestador, una ventaja clara para el prestador es que no hay delegación del riesgo. Yo no asumo ningún riesgo moral, no asumo ningún riesgo económico, por cuanto simplemente yo lo que facturo me lo pagan. Entonces no hay ningún riesgo. Para el asegurador hay un tema de riesgo moral y es que se puede generar una inducción o se puede generar un tema inflacionario en demanda y aumento de frecuencias de uso por el prestador, porque al prestador no le afecta si hace más procedimientos porque simplemente le pagan más. Al asegurador sí le afecta. Entonces no hay delegación del riesgo del asegurador y se implementa muy fácil, ¿no es cierto? Simplemente usted presta consulta externa, cirugía, etcétera, cuál es la tarifa y depende del número de eventos, pues yo le cancelo. ¿Qué desventajas tiene? Lo que hablábamos, el tema del riesgo moral, se puede generar una inducción de demanda y tratamientos innecesarios y es un elemento fundamental a tenerlo presente. No propende por el mantenimiento de poblaciones sanas. La atención por evento no trata pacientes sanos, trata de enfermos, entonces le interesa que estén más enfermos. Entonces no propende por acciones primarias, sino ya
acciones secundarias y terciarias. Entonces, los niveles de intervención en cuanto a mantener poblaciones sanas es muy bajo. Y tendencia a ser inflacionario, lo que decíamos, al no tener control, simplemente genera una inducción de demanda, y lo primero que hablábamos en economía de la salud al principio es, los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Una persona llega, yo tengo una luz valgus, listo, van, lo ven, ok, bueno, mira, tienes un pigmento en la piel, tienes no sé qué, te hacemos bueno, tienes acá una cosita, te operamos la bolsa de la, etcétera. Entonces se pueden generar elementos por inducción de demanda innecesaria y tiende a ser inflacionario. Puede generar tratamientos innecesarios que desde el punto de vista de salud pública implican un bajo impacto en términos reales, en años de vida ajustados por calidad, en discapacidad, en etcétera. No tiene un impacto real en la condición de fondo de salud de la población. Entonces, ese es un elemento que por eso tiende a ser inflacionario. El campo de uso, generalmente se utiliza el pago por evento en aquellos sitios donde la frecuencia de ocurrencia de eventos es baja y el costo final de atención de los mismos es incierto. Un paciente con un infarto agudo de miocardio puede tener un costo de tratamiento simplemente manejo médico o un stent o angioplastia, una revascularización, o termina pues con falla cardíaca, trasplante cardíaco, etcétera. Entonces, dado que hay un grado de incertidumbre epidemiológico, es donde en estos servicios de mediana y alta complejidad se utiliza para no generar delegación de riesgo en el prestador, quien no maneja los pools económicos para asumir esos riesgos. El pago por capitación es la forma más simple de pago prospectivo, es decir, yo calculo una población por un valor y le digo, te doy 10.000 usuarios, te pago 1.000 pesos por cada usuario y con eso atiendes estos servicios independientemente de la frecuencia de uso. Muy sencillo, se utiliza generalmente para servicios de baja complejidad por el volumen de transacciones que allí se presentan. Es de fácil implementación, genera un control de costos para la EPS. ¿Por qué? Porque simplemente se vuelve un tema presupuestario. Yo te pago 10 millones mensuales y tú me atiendes a esta población independientemente de lo que se enferme para estos servicios. Entonces simplemente sea un tema presupuestario para la EPS, es de absolutamente fácil control desde el punto de vista de costos, ¿sí? Y estimula la prevención. Allí sí, ¿por qué estimula la prevención? Porque al que le capitan, y en este modelo, como es un pago fijo, enférmese o no se enferme, le interesa mantener las poblaciones sanas. Porque acá, obviamente, si más personas se enferman, el consumo de los recursos de esta institución que tiene este contrato se le van a ir en atender población, ¿no es cierto? Las desventajas que puede pasar con este modelo de contratación por capitación, que el prestador diga, bueno, a mí me pagan 10 millones mensuales, yo lo que voy a hacer es que no voy a comenzar a atender para no gastarme sino 3 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces comienzan a generar barreras de acceso, se comienzan a diferir tratamientos, atenciones, o se comienzan a generar remisiones innecesarias. Dicen, esto ya no me corresponde, y comienza a mandar sin ningún criterio de racionalidad y sin tener resolutividad, se comienza a derivar a niveles superiores atenciones innecesarias de pacientes que deben ser atendidos en ese primer nivel, ¿cierto? Entonces ya todo el paciente requiere medicina interna, todos los niños, ya ningún niño lo puede ver un médico general para una enfermedad diarreica, sino tiene que enviarlo al pediatra, etcétera. Esos tipos de cosas ya están perfectamente diagnosticados. El riesgo lo asume el prestador, como decíamos, porque por la misma plata atiende una consulta o 10 consultas y puede generar un efecto rebote en el control de costos y resultados en salud. Bien, el pago por caso es un caso, aquí básicamente, cuando se conocen los costos de tratamiento de cada evento, de cada actividad, simplemente se establece un valor fijo entre el prestador y el asegurador. Esto es un mix entre capitación y evento. Esto es fácilmente manejable en los casos en los cuales se tiene, en los cuales se tienen claramente identificados apendicectomía, histerectomía, casos de egreso por medicina interna de neumonías, etcétera. El riesgo se comparte entre la IPS y la EPS, el caso es una pequeña cápita, el control de costos para la EPS porque por cada caso ya sabe cuánto va a pagar, no hay incertidumbre, y la IPS recibe más y admite más casos. Pues en esto se parece al evento. Y las desventajas que tiene este modelo por caso es que yo puedo quedarme con los casos fáciles y los difíciles los mando a otro nivel de complejidad o a otra institución. Por paquetes, lo mismo que hablábamos, yo tengo claramente identificado el costo de una atención y con base en esto genero una tarifa. ¿Qué ventajas tiene? Una colecistectomía, yo genero un paquete, este paquete le pago 2 millones de pesos y
simplemente pues con ese tema se controla tanto el costo para la EPS como la IPS puede gestionar sus procesos de atención para generar una utilidad sobre esto. Aquí tenemos embarazo, apendicitis, etcétera. Y hay uno final, que ese sí me quiero detener un poquito, es el pago global prospectivo, que se está utilizando mucho. Es una mezcla muy clara entre evento y capitación. Es una mezcla que toma elementos importantes de ambos y tiene una ventaja fundamental. Aunque hay riesgo compartido, se establecen unos pisos y unos techos en los cuales, con base en los históricos, yo puedo establecer un flujo de demanda o unas frecuencias de uso mínimas y máximas para atención de población frente a cierto tipo de eventos, ¿no es cierto? Y yo recibo un valor fijo mensual para atender esa población. En esto tiene que tener claramente identificado el prestador y el asegurador la población que le va a entregar, los tipos de patología que le va a entregar para que se puedan establecer estos techos y estos pisos. En esto no hay riesgo para el prestador porque si el techo se cumple, se llega al techo, de ahí para adelante se pueden generar elementos adicionales de evento. Y si no se cumple el piso, que es el elemento débil de la capitación, si no se cumple con el número de actividades mínimas por el prestador, se van a generar también ajustes económicos para el prestador. Es decir, se evita las desventajas de la capitación, es yo no atiendo, y se evita las desventajas del evento, es yo atiendo absolutamente todo e induzco demanda. Se genera un tema económico con unos márgenes claros basados en los históricos que permiten racionalizar costos. Esto uno lo puede establecer para patologías complejas, para grupos de hipertensos, para grupos de diabéticos, para grupos de pacientes con patologías cardíacas, en las cuales yo puedo establecer un pago global con base en el histórico y en los cálculos epidemiológicos y que pueda hacer de inferencias frente a necesidades futuras de atención de esta población. Esto va a permitir, básicamente, generar una relación de confianza muy grande entre asegurador y prestador, porque van a trabajar de la mano, quitando un tema fundamental que distorsiona mucho, es el tema del el riesgo moral. Es decir, cómo yo facturo más por parte del prestador y controla el riesgo epidemiológico de cómo se aumenta o se disminuye el número de atenciones de la población, ¿no es cierto? Entonces, fundamental para este pago por conocimiento de las necesidades, hay que mirar el impacto potencial, hay que hacer gestiones fundamentales con los aseguradores en ofrecerles un producto que esté acorde con toda la filosofía, con el control de costos, sin afectar la calidad. Les va a permitir lograr ahorros significativos a las partes, impactar en los costos de no calidad, generar alianzas y relaciones de confianza a largo plazo y, con base en lo que planteábamos en la primera diapositiva de contratación, generar las claridades que permitan a las entidades, tanto asegurador como prestador, tener relaciones económicas y fructíferas a largo plazo. Es fundamental en esta parte, es muy complejo el tema de contratación y lo que quería es dejarle una visión de cómo piensa un asegurador y cómo pueden intervenir. En los centros de excelencia, ¿no es cierto?, se pueden hacer temas de asesoramiento, de manejo de cohortes de población con reglas claras y epidemiológicas definidas para generar un impacto positivo en la población, equilibrados desde el punto de vista económico. Muchas gracias.